Los animales emplean sistemas de comunicación por medio de sonidos, tacto, señales químicas y visuales para transmitir información e interactuar. Para algunos animales silvestres, el ruido que se produce en los entornos humanos afecta sus comportamientos e incide en grupos de fauna sensible a las perturbaciones sonoras. ¿Cómo afecta la contaminación acústica a la fauna silvestre? Área silvestre. El lenguaje animal se vale de sonidos, gestos, olores y movimientos para transmitir información y coordinar labores vitales como la búsqueda de alimento, el apareamiento o la defensa de territorio y de las poblaciones. A menudo, la comunicación se da entre animales de la misma especie, como manifestaciones de cortejo para atraer a las parejas y asegurar la reproducción, alertar sobre depredadores y distinguir a individuos de un grupo para hallarlos con facilidad. En algunos casos, los animales emiten señales de comunicación entre grupos de especies diferentes que comparten un mismo hábitat para advertir comportamientos o peligros y avisar a otras especies. El hábitat en el que residen los animales influye en la forma en que se transmite la información y en la capacidad de comunicación. El agua o la vegetación inciden en las posibilidades de amplificación de los sonidos y determina el empleo de otras señales según las características de composición de los entornos. En la actualidad, la proliferación de sonidos, en especial en áreas urbanas y rurales, puede afectar el comportamiento de animales silvestres sensibles a los ruidos. Las ciudades se han convertido en entornos con niveles de contaminación acústica que amenazan la estabilidad de ciertas poblaciones de aves
y pueden alterar su desempeño en los hábitats. En áreas más alejadas, la maquinaria destinada para actividades agrícolas o mineras, sumadas a la pérdida de vegetación, puede influir en los comportamientos comunicativos de las especies. Incluso en entornos acuáticos y marinos, la presencia de ruidos que viajan kilómetros en las profundidades puede interferir en los sistemas sonares de las especies y en su navegación. Aquellas especies incapaces de adaptarse a los ruidos deben migrar hacia zonas aisladas de la contaminación auditiva, un proceso que puede impactar de manera negativa la estabilidad de sus poblaciones. Área silvestre. Área silvestre. Los animales cumplen con procesos de comunicación basados en señales auditivas, táctiles, químicas y visuales que les permiten interactuar. Sin embargo, el ruido excesivo, derivado en contaminación sonora, perturba a especies sensibles y puede alterar sus comportamientos en los hábitats naturales. El bosque está cargado de sonidos que provienen de las especies que lo habitan. Diversas especies de monos, de diferentes géneros, emiten vocalizaciones que se amplifican en la vegetación del bosque. Los monos aulladores portan los sonidos más potentes, compuestos por unas resonancias similares a aullidos. Los monos rojos y negros se comunican entre sí mediante despliegues vocales que pueden viajar hasta 5 kilómetros según la densidad del bosque. Los aulladores suelen emitir sonidos al amanecer y al atardecer. Entre el repertorio de llamados con diferentes frecuencias, se pueden encontrar alarmas de mecanismos de defensa por alteración del medio natural, como presencia de humanos u otros ruidos, o conocer la cantidad de machos y hembras que conforman los grupos. Información que puede ser usada para la subsistencia de los monos
en la búsqueda de alimento y protección por posibles depredadores. La deforestación es la principal amenaza de los monos aulladores, dado que reduce las áreas de su hábitat natural, un fenómeno que también interfiere en la comunicación que emplea. La fragmentación del bosque deja grupos de aulladores separados de sus comunidades, lo que hace que disminuyan las vocalizaciones y se aglomeren grupos en áreas reducidas, dada la imposibilidad de migración, lo que puede ocasionar cambios en su estructura social y aumentar la agresión al interior de los grupos. Dentro de los anfibios, los anuros, un grupo compuesto por ranas y sapos, cuentan con una estructura morfológica que les permite emitir sonidos y con un sistema de audición para captar ondas sonoras, con cantos de advertencia para la atracción de las hembras y para demarcar territorios. Como respuesta a la presencia de peligros y en los procesos de reproducción, los anuros transmiten información a través de sonidos diversificados que contribuyen a la interacción ecológica y a la supervivencia. Los anuros también son grupos vulnerables a la contaminación auditiva. En algunos casos, la distancia a la que se pueden escuchar los machos se ha reducido en varios metros. Los ruidos externos pueden encubrir los cantos de las especies y las obligan a emitir sonidos con diferentes frecuencias, capaces de llegar a mayores distancias para competir con el ruido de los entornos, lo que puede confundir o ensordecer a las hembras e interferir en los procesos de reproducción. Área silvestre. Área silvestre.
La comunicación en los animales se da mediante señales que transmiten información sobre procesos vitales para la supervivencia entre especies, familias y géneros. Se intercambian mensajes que hacen posible la convivencia en un hábitat y el desarrollo de actividades en los ecosistemas. La contaminación auditiva alcanza sus mayores niveles al interior de las ciudades. Entornos cargados de ruidos provenientes del tráfico, las industrias y la maquinaria. Los sonidos humanos pueden adquirir mayores volúmenes que los sonidos naturales, lo que significa que la distancia a la que un animal puede percibir un sonido natural se reduce a la mitad. Algunas aves son especialmente vulnerables a los ruidos de las ciudades. Según estudios sobre el comportamiento del canto en aves urbanas y su relación con la contaminación auditiva, ciertas especies, como el copetón, presentan cambios en la frecuencia de las vocalizaciones, disminución en la duración de las notas y aumento en la amplitud de la onda sonora. Espectacular. Los cambios comportamentales de aves vulnerables al bullicio de las urbes se manifiestan en una disminución de las especies en las áreas más ruidosas, lo que representa migraciones de poblaciones hacia zonas más alejadas. Además, se revela mayor agresividad al interior de los grupos y un ajuste en la emisión de sonidos para que puedan ser escuchados por encima de los ruidos citadinos. Un aspecto que puede interferir en los procesos de reproducción. La contaminación sonora también afecta a las plantas de manera indirecta, dadas las relaciones ecológicas que se dan entre las especies. Aquellos ruidos que tienen impacto sobre las especies y las obligan a migrar pueden alterar la frecuencia de visitas a las plantas y con ello, procesos como la dispersión de semillas y la reproducción, al tiempo que puede haber proliferación de otras especies como roedores, situación que pone de manifiesto que la contaminación sonora produce efectos en cascada sobre los ecosistemas. Como medidas para conocer los impactos de la contaminación auditiva sobre la fauna, se proponen estudios poblacionales de los animales con relación en cambios demográficos, capaces de establecer los efectos del ruido sobre las especies y sus comportamientos. Así como mayores controles a la emisión de ruido y la creación de barreras que auxilien la mitigación de sonidos con intensidad excesiva. La contaminación acústica es un fenómeno que altera la comunicación de las especies sensibles al ruido y produce efectos perjudiciales sobre sus comportamientos. A menudo, los efectos que tiene el ruido en el equilibrio de la naturaleza se subestiman
y se desconocen las consecuencias sobre otros recursos naturales. Un llamado a la instauración de controles frente a la problemática y estrategias para disminuir los impactos negativos.